En el recorrido que hacemos prácticamente cada noche por la provincia nos detenemos, en este caso en Medina de Pomar, lo hacemos de la mano de su alcalde, de Isaac Angulo, que se sienta con nosotros para hablarnos del presente y del futuro en la localidad. Isaac, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acompañarnos este ratito en Canal 54 para hablar de cómo está siendo la actualidad, el momento por el que atraviesa Medina, pero indiscutiblemente también para mirar al futuro, porque estamos en un momento bueno, pues estratégico, diría yo, ¿no? Estamos acabando un año, afrontando una nueva etapa en un 2019 marcado también por ese año electoral, y me imagino que muchos de los proyectos también vendrían condicionados por esa cita en las urnas el próximo mes de mayo. ¿Cómo va a acabar este año 2018 el Ayuntamiento de Medina de Pomar? Bueno, pues yo presenté el otro día los presupuestos y la verdad que tengo unos datos ya muy importantes, y datos importantes en principio la gestión económica, que ha sido, pues yo creo que sobresaliente, porque hemos conseguido en esta legislatura bajar de 2.900.000 euros a 900.000 euros. En la anterior legislatura empezaron, pues no llegaba a 2 millones, subieron hasta 3.900.000 y acabaron en 2.900.000, lo cual quiere decir que en cuanto a económicamente ha sido muy importante. Y además de que hemos bajado la deuda, eso no significa que no hayamos invertido. Claro, porque hay dos factores clave, por lo que he podido ver, ¿no?, en este proyecto presupuestario, y son precisamente esos: la disminución de la deuda y el aumento de las inversiones. Algo que, por ejemplo, la deuda, como se ve aquí, en el 2011-2015, que fue la anterior legislatura, en azul, que se vea bien, pues se ve cómo ha ido subiendo y cómo empezó con menos deuda que la que terminó. En el caso nuestro, todos los años que se ve va bajando de 2.900 a 900. Eso significa que hemos hecho una gestión adecuada. Yo entiendo que uno, cuando entra en el ayuntamiento, lo que tiene que ir es a dejar por lo menos menos deuda que la que tiene. Mi intención es que para el año 2021, tener deuda cero, como tenía en Bilbao, que yo, bueno, está cerca de mi zona, pues conozco mucha gente, y Azcuna tenía deuda cero, y ese es mi proyecto, para el 2021 tener deuda cero. Eso en cuanto a la deuda, pero decías que se ha sabido compaginar, ¿no? El equipo de gobierno ha sabido hacer las dos cuestiones: reducir deuda y aumentar la inversión. Luego, en cuanto a aumentar la inversión, además de bajar la deuda, aquí se ve también las inversiones que hemos hecho. La última barra es el total. Nosotros hemos llegado a invertir en los 4 años 5.800.000. Bueno, más de 5,5 millones de euros en cualquier caso. Ellos en la anterior legislatura se invirtieron 3.600.000. O sea, estamos hablando de unos 2 millones de euros que, más, ¿no? Que no quiere decir que baje la deuda que no se invierte, sino que hay que buscar subvenciones, hay que trabajarlo. Ahí quería llegar yo, ¿no? Porque ¿cómo se consigue al final ese equilibrio? ¿Cómo se logra pasar de una situación de endeudamiento a un nivel mucho menor y además poderlo compaginar con sacar adelante esos proyectos que uno trae en cartera? Pues yo siempre he defendido que en la función pública tienes que cuidar tu dinero más que... Porque yo con lo mío puedo hacer lo que quiera, con lo de la función pública, con lo de los ciudadanos hay que ser muy respetuoso y no se pueden gastar alegremente los dineros, sino que hay que saber en qué se gasta y hay que dar prioridades. Igual hay cosas que en un momento determinado no se pueden hacer porque las prioridades son los que nos marcan. Y entonces, ahí está el quid de la cuestión, es decir, oye, yo no voy a hacer grandes eventos, grandes cosas, yo haré lo que considere más oportuno para los ciudadanos. Y entonces es lo que hemos hecho, contener los gastos, donde se ha puesto en gasto corriente, que muchas veces hay poco control. En electricidad hemos mejorado la depuradora para gastar menos, la hemos hecho más eficiente, y luego pues en inversiones pues buscar subvenciones. Al final, bueno, por los planes provinciales y alguna subvención más, las de la LED, otra subvención que sacamos para el depósito de agua. Es decir, que al final es un poco trabajarse las administraciones, que bueno, yo tengo que decir que estoy contento, que a mí no me han puesto ninguna pega por ser distinto siendo político, que me parece que lo que al principio el pueblo se pensaba que, claro, como ha cambiado el gobierno, desde el año 36 no ha habido nadie de izquierdas, primer alcalde socialista, con gente nueva es cierto que íbamos tal, bueno, pero llevaba muchos años ya, llevaba ya 16 años en esto, desde el siglo pasado. Entonces, pues decían, ¿qué va a hacer este? Es la verdad, y entonces yo lo que demuestra que se puede gestionar bien, bajar la deuda y a invertir más. ¿Pesaba el hecho, Isaac, de ser el primer alcalde socialista, el hecho de que se produjese un cambio? Esto, en los primeros compases, sobre todo del mandato, no sé si esa responsabilidad que recae sobre los hombros, bueno, uno la tiene que llevar. Yo no sé si eso pesa más incluso que la propia gestión y el ponerse al día con las cuentas. Pesa más en aspecto, a mí me pesa más en el aspecto de que estaba en este momento en mi equipo de gobierno mucha gente que no había estado nunca en el ayuntamiento. Tenía una persona, 2 personas que habían pasado por el ayuntamiento, pero claro, de 7 somos 3, pues al final eso pesa mucho, porque la gente, y gente que sabía
hombre, la nueva ola que se había incorporado a la política últimamente, pues hombre, se tiene que situar. Tú llegas a un ayuntamiento, la administración, que no funciona como una empresa privada, que los ritmos son diferentes y todos estos temas, pues sí, el primer año, segundo año, pues bueno, hasta que la gente se situó fue más difícil, pero bueno, al final eso ahí está, el saber mantener, cohesionar el equipo y dirigir correctamente. Uno llega ilusionado, imagino, ¿no? A la alcaldía, para ello se presenta, uno llega con muchos planes, con muchos proyectos, con muchas ganas de cambiar determinadas cuestiones y de lo que ya se ha podido ver, porque estamos, como decíamos, casi al final de la legislatura, ¿de qué es de lo que se siente más orgulloso el alcalde? Bueno, te voy a decir cómo me siento. Yo, en principio, mi proyecto de gobierno, como yo sabía la deuda que tenía ya muchos años, decía que, hombre, que yo iba a intentar, que yo en principio no prometía ningún proyecto importante, porque en principio con la deuda que teníamos y el dinero que hay, pues hay lo que hay. Pues digo, yo intentaré mejorar en las calles, en el medio ambiente, zonas verdes y tal. Luego, ¿de qué me siento orgulloso? Pues al final he conseguido tres proyectos, o sea que yo en principio no contaba con ellos. En principio sería las lámparas LED, más de 1 millón de euros, que cambiamos más de 4.000 lámparas LED, nos va a suponer, además del ahorro económico, pues colaborar con el medio ambiente en cuanto a la reducción de las toneladas de CO2 que se va de emisión a la atmósfera. ¿Esto se ha hecho a través del plan PRIAD, sí, de Diputación, entiendo? Pues se ha hecho a través del PRIAD. Otro tema que tenía, el ayuntamiento en el 2007 ya perdieron una subvención de Arquímedes o Arquimedino se llamaba, para renovar ayuntamientos. Fue cuando se hizo el de Oña, cuando se hizo aquí pues, una iglesia, no me acuerdo esta iglesia, no me acuerdo qué iglesia fue y tal, y entonces, bueno, pues le dieron una subvención para el tejado y tal, que está en semirruinas, y he conseguido también, he hecho una inversión de 380.000 euros, más otra de 200 y pico mil que voy a hacer ahora para el interior, que también la tengo ya presupuestada para este año. De mantener y de que no se eche a perder, ¿no? Parte del patrimonio, que al final es un gran reto, ¿no? Para un ayuntamiento. Pues hombre, eso es una cosa que tampoco yo la tenía prevista, pero al final, tal como estaba, tuve que hacerla. Bueno. Y otra gran obra que tengo también, porque ya en el plan director del 2007 del agua nos decían que tenemos una capacidad de embalsamiento de agua potable de 4.000 metros cúbicos, 2 depósitos, uno de 3.000 y otro de 3.000 metros cúbicos. ¿Qué pasa? Que en verano, si tenemos un consumo en 8.000, 10.000 metros en punta, cualquier avería, nos fallan las bombas de bombeo del agua tal, pues no había suficiente agua ni para mediodía. Bueno, pues ahora ya he conseguido también duplicar, voy a hacer otro depósito de 4.000 metros cúbicos. Bueno, importante, porque al final se conjuga lo que comentabas, ¿no? Sobre todo eso es la sostenibilidad y la eficiencia, ¿no? Al final. Sí que en invierno, pues yo creo que con los 4.000 metros cúbicos, si no hay averías, andamos bien, pero en verano, nosotros que vivimos mucho del turismo, eso es muy importante, garantizar a la gente que viene el agua, y que, hombre, si uno tiene un jardín, pues al final, oyes, quiere tener, para estar un poquito de agua para tenerle verde. Entonces, son 3 proyectos muy importantes que he hecho, que en principio yo en mi selección no lo llevaba. En principio yo creo he hecho más de lo que pensaba, realmente. Bueno, y más de lo que pensaba la mayoría de la ciudadanía también, eso por supuesto. Isaac, nos encontramos efectivamente a final de 2018, el alcalde ha querido dejar también los deberes hechos con ese presupuesto que se acaba de presentar, creo que lo queréis aprobar, ¿no? En los próximos días. El próximo martes creo para el pleno tengo inversiones por 1,5 millones. Ahí quería yo llegar, porque al final yo decía, bueno, año electoral que va a marcar indiscutiblemente el devenir de los acontecimientos, pero habéis querido dejar los deberes hechos también para programar determinadas obras e inversiones, ¿no? Porque al principio, bueno, mi intención es seguir, entonces lógicamente yo lo programo. La verdad que la inversión tampoco es la media que he hecho en los 4 años, porque he hecho 5.800, pues la media es sobre 1.450, ahora he puesto 1,5 millones, es decir, que la media que llevaba, tampoco porque sea año electoral digo voy a prever más inversiones. Pues claro, es muy fácil, yo podía poner aquí en un presupuesto, puedes presupuestar lo que quieras, hasta 3 millones de euros. Lo aguanta todo. Lo aguanta todo. Entonces los datos que doy son datos reales de cierre del ejercicio, de lo que se ha ejecutado, no de lo que se ha presupuestado. Porque se presupuesta una cosa y se ejecuta otra. Bueno, hay que ser conscientes, ¿no? Claro, de ese porcentaje. Yo en este año, si quiero, puedo presupuestar hasta 3 millones, pues es muy fácil. O sea, el presupuesto lo aguanta todo el papel. ¿Qué proyectos o qué iniciativas de ahora en adelante tendría que desarrollar o impulsar el Ayuntamiento de Medina de Pomar para seguir evolucionando a juicio del alcalde? Bueno, pues en principio nosotros una cosa que llevamos era el casco histórico, potenciar el casco histórico. Ahí hemos hecho una labor cultural, muchos actos. También se ha creado ha tenido con la colaboración del Ayuntamiento, ha colaborado con él, que nos ha hecho un museo a cielo abierto, de cuadros, etcétera. Entonces hemos puesto mercadillo también, o sea, un mercado de productores un domingo, otro mercado de antigüedades o anticuarios, como queramos decir. Hemos intentado potenciar el casco histórico con actos culturales. Lo que pasa que vemos que actos culturales al final eso no es suficiente. Entonces ahora el siguiente proyecto, creo que el casco histórico de cara al turismo, de cara a
a darle visibilidad al casco histórico, pues bueno, pues un proyecto seríamos, diríamos, de rehabilitar. ¿Qué significa? En vez de rehabilitar, rehabilitar. ¿Por qué? Porque lo que hay que pretender es que puedes hacer muchas actividades. Si no consigues que la gente vaya a vivir al casco histórico, no conseguimos nada. Entonces, rehabilitar sería un proyecto importante, que estamos trabajando en él. Hombre, eso tampoco se hace en un año ni dos, es un proyecto, tenemos un estudio más o menos de lo que hace falta. Eso es un proyecto pues, a largo plazo, 8, 10, 15 años, lo que sea, porque si se ha estado 30 años, más o menos, que no se ha hecho nada, pues hombre, no sé, ni en una legislatura ni en dos se va a hacer, pero bueno, sí preparar la cimentación para que eso se haga. Bueno, rehabilitar entonces, ¿no? Rehabilitar, yo creo que la palabra sería rehabilitar, antiguo. porque si rehabilitar está muy bien, pero si no rehabilitar no entra bien. Una cosa sin la otra no, ¿no? Sí. No, las dos cosas son, pero lo importante es que haya, yo me he dado cuenta de que hacen muchas actividades, sube la gente, pero al final no se instala ahí, entonces si no se instala, entonces es el tema. Y ese es el proyecto yo creo más importante que también le quiero presentar a primeros del mes que viene, quiero presentarle ya un poco lo que ese proyecto, un boceto ya. Isaac, ¿qué papel debe jugar también el sector turístico, ¿no? Porque lo mencionabas, también ha sido uno de los factores a tener en cuenta. Entiendo que aquí también el enclave donde se encuentra Medina de Pomar es una baza, ¿no? Al final hay que aprovechar esos recursos naturales. ¿En qué momento se encuentra ese sector turístico? Y no sé si también se quiere hacer algo para, no sé si revitalizarlo o por lo menos para complementarlo. Yo creo que el sector turístico, en principio, se ha estancado un poco, tenemos que hacer algo y una cosa puede ser el casco histórico, darnos más a conocer. Yo creo que había que trabajar más como comarca, poner en conocimiento. Yo creo que las Merindades no se conoce el potencial turístico que tiene, medioambiental, románico, o sea, cultural. Es que tenemos de todo. Lo que pasa que, bueno, la verdad que tampoco, yo no sé si ahí tendríamos que entrar, además del casco histórico, el turístico, revitalizar la zona y darnos a conocer turísticamente. Yo creo que habría que hacer rutas turísticas, pero programadas, que la gente venga ya y que le ofrezcas un paquete completo. Un paquete, ¿no? Al final. Que el problema es que ahora viene mucha gente ahí, bueno, pues va al museo. Pues sí, entra gente, pero al final va al museo, luego se acerca a monasterio de Santa Clara y al final, pues luego igual ya marcha, no pernota, no hace. Entonces hay que hacer, y yo creo que ahí sí que la iniciativa primada, algún tour operador tenía que tener conciencia de que las merindades tienen un potencial importante y que creo que sería rentable. Bueno, aprovechar al final ese recurso turístico que tiene, ¿no? Esa historia. No solo de Medina, todas las merindades, porque claro, al final es que tenemos desde, no sé, Ojo Guareña, por ejemplo, que es único, Monte Santiago, o sea, es que hay... hay patrimonio natural de sobra, ¿no? Para dar a conocer. Claro, es que luego tenemos en invierno las cascadas, pues se ha hecho ceder merindad de las cascadas, pues que una ruta de cascadas, pues de lo más, o sea, que la gente no sabe ni que existe. Y el románico, por supuesto, o sea, que el románico tienes en Norte de Palencia, que tiene mucha fama, pero no le envidia nada a las merindades. Yo creo que eso sí que en el turismo tenemos que despegar también. Hay que potenciar, ¿no? Además, estos días las merindades también están presentes en Intur y me imagino que ese es el camino, ¿no? Que hay que seguir potenciando y aprovechando esos elementos diferenciadores, ¿no? Que al final se tienen. Porque al final la gente hoy en día, pues ya no, el turismo de playa ya, pues sí, sigue existiendo, pero hay un turismo interior que yo creo que la gente que valora la tranquilidad, el ver en el ámbito rural, yo creo que mucha gente lo valora ahora más que hace unos años, porque hace unos años todavía toda la gente era la que había marchado del campo, que al final dice, bueno, a mí no me enseñes el campo. Ahora sí que ya segunda generación, por ejemplo, allí que dependemos mucho del País Vasco, segunda generación ya son gente que nació en el País Vasco que no sabe lo que es el campo. Hay que hablar estos días, Isaac, también de materia sanitaria y es una pregunta que os estoy trasladando a todos los alcaldes que estáis pasando por aquí, con independencia del signo político con el que os sentáis también en esta mesa, porque me consta que es una de las principales preocupaciones que tiene el medio rural en estos momentos. Esta misma tarde en Miranda de Ebro ha habido una manifestación también en apoyo a la sanidad pública. ¿Cómo se encuentra la sanidad en Medina de Pomar? Porque Medina de Pomar... Teníamos un problema grave, se solucionó, el problema más grave era la pediatra y se solucionó, no porque lo solucionara la Consejería de Sanidad, sino porque una persona que conocía a Medina, pues bueno, se animó y volvió, y vino a Medina. Entonces, que era el pediatra, que la verdad que bueno, ya se va a quedar hasta que se jubile, vino profesionalmente un año, la verdad que bueno, pues, pero aún así el problema que tenemos es la falta de médicos. Bueno, no es de recibo que en Medina de Pomar, en verano que nos llevamos a 30.000 habitantes, o sea que no se sustituyan las vacaciones, que se sustituyan, creo que este año pues han sido de cada vacaciones 10 días, con lo cual, hombre, esa avalancha de gente que viene, pues repercute, que tú vas a pedir cita, que te den para dentro de unos días. Todo está saturado, antes sí que se producía esa sustitución, ¿no? Claro. No, pero es que antes además la sustitución siempre se ponía uno para desplazados. Un refuerzo al final, para desplazados. Ahora, además de no sustituir, no se pone para desplazados, entonces al final, bueno, la verdad que es que tenemos una deficiencia de médicos de familia en primer lugar,
de especialidades en Villarcayo, que se puso un centro que al final nunca se ha dotado de personal correctamente. O sea, de donde se ha invertido el dinero, al final se hará viejo no se puede, y se estará sin usar. Luego, el mayor problema que tenemos es que nos mandan a Miranda. Yo entiendo que, bueno, si hay que potenciar Miranda, el hospital de Miranda, pero habrá que poner una línea de servicio diaria que vaya a Miranda. O sea, no es de recibo que haya 3 días un autobús, que vaya a las 7 por la mañana, a las 8, le deje en Miranda, que no suba al hospital, que vuelva a las 3 y que no tenga opciones. Al final la gente quiere ir a Burgos o para Bilbao. Claro, y además con el problema añadido a la población envejecida, ¿no? Claro, que es el principal reto sanitario, ¿no? Entonces al final o buscas un amigo, otro que le lleve. Vamos a ver. Eso hablan de despoblación en el ámbito rural, pero es que la despoblación hay que darle servicios. O sea, si no da servicios sanitarios, educativos, pues bueno, más o menos estamos menos mal. Los juzgados, etcétera. Si quitan los servicios, pues lógicamente la despoblación hay que darle servicios y la gente va. Ahora que se habla tanto de buscar alternativas a todo ese entorno de la central de Garoña y se meten las merindades dentro de las zonas beneficiadas o beneficiarias de esos planes, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno, las administraciones, para realmente revitalizar, ¿no? Porque se dice muchas veces que no hay una varita mágica para poder atraer a la gente, pero no sé si desde los municipios grandes preferís apostar por la creación de suelo industrial, preferís que se apueste por otras fórmulas en materia turística, que se trate de atraer empresas. ¿Qué es lo que podría plantearse en el entorno de Medina en este caso? Vamos a ver, en empresas grandes no va a venir nadie ya. O sea, las empresas grandes, eso fue en los años 70, 80, eso ya acaba. Entonces, polígonos industriales, pues hombre, están como están las medida de sobra, hay suelo industrial de sobra. Yo creo que en principio, ¿en dónde se puede, qué nicho hay para que suba un poco? Pues en la zona de Medina Pomar y en los pueblos estos servicios. Turismo, yo creo que turismo había que potenciarlo. Además es que a nivel nacional se ha mantenido este año, por el turismo se está manteniendo en España en los últimos años, o sea, tirando del turismo porque no se ha mantenido un poco, se ha recuperado un poco España. Entonces aquí en las medidades también. Otro tema que tenemos que es una población envejecida, entonces habrá que tener en cuenta servicios sanitarios y servicios de atención a la tercera edad. Eso hay que potenciarlo porque no tenemos mano de obra pues para las residencias que hay. O sea, no hay personal cualificado. Y luego yo creo que la agricultura hay que empezar a trabajar ya, no como yo creo que tenemos la marca de calidad allí de la lechuga, pero hay que empezar a trabajar agricultura con un valor añadido. Valor añadido, si no es ecológica, natural, etcétera, y ponerlo en valor lo que tenemos ahí. O sea, son 3 nichos donde puede crecer un poco el empleo. Y luego, hombre, empresas siempre, si viene alguna empresa pequeña, que no va a ser 10, 12 empleados, pues muy bien, pero que no va a llegar una empresa como en su día llegó a la Vivesca por los Martínez con no sé cuánta, con 200 empleados. O sea, la realidad es esa. Entonces, cualquier puesto que venga, sea turismo, si juntas 10 o 15 turismo, de la tercera edad otros 15, en la agricultura, pues oye, pero claro, otros 15, pues oye, si son 45... O sea, es que milagros ya no existen ni en Lourdes. Vamos a creernos el potencial que tenemos para luego poder aprovecharlo, ¿no? Yo creo que ese sería el primer paso. Isaac, gracias por estar esta noche con nosotros. Todo lo mejor para esta recta final del año. Vamos a estar pendientes de esas inversiones, claro que sí, también Medina, y sobre todo en materia sanitaria, para ver si conseguimos que entre todos revierta esa situación y vuelva a, no sé si la normalidad, pero por lo menos a la atención que se merecen todos los núcleos de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros por esta oportunidad y a todos los que me vean. Nosotros continuamos.